gente de YouTube, la verdad, aquí Fix Guzmán trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Nos encontramos en el cuarto día de video diario durante toda una semana. Espero que se encuentren todos muy bien. Antes de comenzar vamos a mandarle un saludo a Armando Ruiz Anaya, Omar Acosta, 7 Michael Soto y a Rostra DCM. Espero que se encuentren todos muy bien. Recuerden que si quieren un saludo déjenlo en el comentario fijado. Ya sin más nada que decir, que ahora sí empieza el fanfic. Cuídense. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisy Alcaraz. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero. Autor. Lector solo ficción. Chapter 271. CH8, 6, 271. Pasó otro día y Takuma una vez más se encontró sentado ante el Duranbu enmascarado en la misma tienda donde los había conocido por primera vez. ¿Cómo va el interrogatorio? ¿Ya conseguiste algo bueno de él? Preguntó, sabiendo que era poco probable. Habría quedado más que impresionado si hubieran logrado que el agente de Root se abriera en un día. A diferencia de las personas que Takuma había interrogado, el agente de Root estaba claramente entrenado para resistir la tortura y los interrogatorios. Estamos listos para satisfacer sus demandas, dijo el hombre. No lo digas así, eso hace que parezca que soy una especie de terrorista. Se trata de un negocio sencillo y honesto, dijo Takuma. ¿Qué quieres saber? Preguntó la mujer. ¿Quién estuvo detrás de mi asesinato? Takuma respondió sin dudarlo, toda pretensión desapareció de su rostro. Usted fue el objetivo de Root, dijo la mujer. Los cuerpos de sus asesinos desaparecieron, pero por su declaración oficial y el hecho de que usted salió con vida, creemos que eran aprendices y que usted fue asignada a ellos como una misión. No habría tenido ninguna oportunidad si hubieran sido agentes genuinos de Root. ¿Quién lo ordenó? ¿Me puede decir el nombre del capo de la droga? Preguntó Takuma. No le importaban los asesinos en sí, estaban muertos. Quería saber el nombre del capo de la droga que se sentía tan amenazado por su trabajo en el grupo de trabajo antinarcóticos que decidió asesinarlo. Una vez que tuviera un nombre, mataría al bastardo en su tiempo libre o directamente pondría precio a su cabeza y dejaría que alguien más hiciera el trabajo. No existe ningún capo de la droga. ¿Qué? Takuma frunció el ceño. ¿Cómo que no hay ningún capo de la droga? ¿Quién ordenó el asesinato entonces? Root ordenó el asesinato. La propia organización quería verte muerta, dijo la mujer. Lo siento, no lo entiendo. Takuma se inclinó hacia adelante y frunció el ceño. Por favor, explícamelo como si tuviera 5 años. 3. Tienes razón al suponer que el intento de asesinato estaba relacionado con tu trabajo en el grupo de trabajo antinarcóticos. Lo investigamos y la redada en la granja que realizaste fue la razón detrás del asesinato. Esa granja estaba conectada con Root como una de sus fuentes de ingresos externas para financiar sus operaciones ilegales. Parecía que no les gustaba que un simple genin invadiera su negocio y decidieron enviar un mensaje. Fracasaron, por supuesto, o tal vez no, ya que ya no trabajas allí. Takuma se quedó en silencio mientras su mente procesaba la información que había recibido. No era un capo de la droga, sino Root el que lo tenía en la mira. No había pensado en eso porque no creía que Root estuviera en el tráfico de drogas y porque él era demasiado poco importante como para ser el objetivo. Aparentemente no. Me preguntaste por los carteles con mi cara, ¿no? Tiene que ser obra de Kon.
¿Estuvo involucrado en el asesinato? Agente de Root, nombre en clave. Con nombre real. Desconocido, o si tiene uno. Muchos agentes de Root están registrados porque técnicamente son Shinobi de Leaf, pero Kon no era uno de ellos. Nunca fue parte del sistema Shinobi de Leaf. Sin embargo, es uno de los agentes más conocidos debido a su participación en la administración en lugar de ser un agente de campo. Lo último que sabemos es que estaba a cargo de varias de las inversiones financieras de Root. La mujer miró a su compañero, quien puso un pergamino sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Takuma. Eso es todo lo que Anbu tiene sobre Kon. Esta es nuestra oferta para el intercambio, dijo el hombre. Estoy seguro de que le interesará saber más sobre el hombre que mató a su compañero de equipo. Takuma miró el pergamino que descansaba sobre la mesa y pensó en qué más podría obtener de los Anbu. ¿Qué podrían darle que lo beneficiara más? Podría pedirles una cantidad obscena de puntos de misión que podría usar para mejorar y volverse más fuerte. Si hubiera sido más fuerte, Riku todavía estaría vivo, por lo que los puntos de misión tenían más sentido. Se quedó mirando el pergamino y este le devolvió la mirada. La escena del pasillo de la mansión se reprodujo en su mente. Sintió el débil peso de Riku contra él y vio la sonrisa eufórica de Kon mientras lo miraba. Cerró los ojos mientras el lodo de emociones corría por sus venas. Tómalo o déjalo, dijo la mujer. Uno me lo quedo, dijo Takuma, sintiendo que la ira le hacía arder el pecho. Quería saber todo lo que había sobre Kon para algún día crear una oportunidad en la que pudiera tener el cuello del bastardo en sus manos para poder romperlo de un tirón. Esta es toda la información que tengo. Tiene nombres, conexiones, hechos confirmados, teorías, fragmentos, todo lo que dijo el Shinobi de Frost está aquí. Aún querremos hacer preguntas, dijo el hombre mientras Takuma dejaba su propio pergamino antes de recoger el de Kon. Claro, no me importa. Takuma abrió el pergamino para comenzar a leerlo. Frente a él, la mujer también recogió el pergamino de Takuma y descubrió que estaba completamente vacío. Esto está vacío, dijo. Sí, lo siento, pero no confío en vosotros, dijo Takuma. Les dio otro pergamino y siguió leyendo su contenido para comprobar si era auténtico, lo que parecía ser cierto. Ahora, haced vuestras preguntas y acabemos con esto de una vez. 1. Al día siguiente de la reunión de Takuma, el Duanbu se fue con su agente Root prisionero. Se sorprendió porque pensó que pedirían al menos 2 reuniones de seguimiento más, pero parecía que se tomaron en serio su advertencia de poner a la gente en peligro. Estaba cansado y no quería jugar juegos mentales estresantes con el Ninja Anbu, así que eso le pareció bien. Takuma ni siquiera tenía la motivación para seguir leyendo el pergamino sobre Kon después de la primera lectura. De hecho, no quería hacer nada más que quedarse en su cama. Justo cuando pensaba que tendría un día libre completo, todo el equipo fue convocado a la oficina de Toridasu. Había tensión entre el equipo. Pensaban que se les estaba asignando otro miembro del equipo para llenar el espacio dejado por Riku. Takuma no estaba seguro de si estaban listos para dejar entrar a alguien tan pronto después de la muerte de Riku y si esa persona encajaría. Tienes hasta fin de mes para presentar tu informe de misión, dijo Toridasu. Sí, señor, dijo Anko, esperando a que continuara. Eso no podía ser todo lo que quería decir porque podría haberlo transmitido a través de un memorando entregado por un genin. Takuma respiró profundamente y en silencio para calmar su irritación. Si lo habían sacado de la cama por eso, entonces quería golpearle el cráneo calvo a Toridasu. ¿Algo más, señor?, preguntó Anko. No, nada más, dijo Toridasu mientras miraba al equipo. Solo que cuando terminen con ese informe, todos ustedes serán relevados de sus funciones. Felicitaciones, los están enviando a casa. 2. El equipo pasó los siguientes días redactando sus informes de misión individuales y conjuntos, motivados por el anuncio de sus órdenes de regreso. La velocidad a la que trabajaron fue impresionante porque ninguno de ellos había pensado que volverían a casa y creían plenamente que se quedarían en Yu para defender la ciudad, ya que ahora era la nueva ubicación de la base del campamento Banana, o que eventualmente irían a ayudar a las otras ciudades fronterizas. Así que, cuando recibieron la noticia de que iban a volver a casa, se pusieron a trabajar frenéticamente en el informe, que no habría tenido ningún resultado hasta al menos medio mes después si no hubieran vuelto a casa. Completaron y entregaron sus informes en 3 días, un tiempo increíble para una misión tan compleja como la misión precursora de Yu. No voy a andar con rodeos.
El vapor oculto se está quejando de lo que hiciste, dijo Toridasu. Takuma, de pie frente a su mesa, permaneció en silencio. Lo habían convocado a una reunión privada en la oficina de Toridasu un día después de que entregaran sus informes. Le sorprendió que hubieran pasado tantos días hasta que se abordara el tema. Había esperado que sucediera tan pronto como los shinobi de Estean comenzaran a hablar con los civiles. Quieren que te castigue severamente. Aceptaré cualquier castigo que consideres apropiado, dijo Takuma. No tenía sentido discutir por sí mismo. Lo que había hecho estaba profundamente mal. No voy a castigarte, aunque debería hacerlo, dijo Toridasu. No puedes simplemente hacer estallar a tanta gente de otra nación en su propio suelo y esperar que no te traten como a un terrorista. Quiero decir, lo habrían entendido si las personas a las que hiciste estallar fueran enemigos del Estado, pero hiciste estallar a trabajadores pobres. Takuma simplemente se quedó allí, listo para recibir lo que viniera en su camino. Aceptaré cualquier castigo, ¿no me escuchaste? Suspiró Toridasu. Mataste a un Jonin, eso fue una gran contribución. Facilitaste mucho la recaptura y evitaste muchas bajas durante la batalla. Sin embargo, eso no significa que lo que hiciste estuvo bien. Lo diré directamente para que no haya confusión. Lo que hiciste impondría severos castigos si Shirakumo fuera tu Jonin al mando. Él se aseguraría de que no pudieras abandonar el cuerpo Genin durante varios años, ningún departamento te aceptaría, y como queda en tu historial, los Chunin dudarían en aceptarte para misiones fuera de la aldea. Takuma miró a Toridasu, queriendo que pasara el castigo. El hombre había dicho que no lo iba a castigar, pero con Toridasu podría ser algo más que fuera tan malo como el castigo oficial. Pero soy tu Jonin al mando, así que lo dejaré pasar. Como te irás pronto, haré que parezca que tú y todo el equipo están siendo enviados lejos debido a tus acciones, eso hará feliz al vapor oculto, dijo Toridasu, y luego su expresión se volvió solemne mientras continuaba. Pero Genin Takuma. Takuma se puso rígido cuando escuchó su rango junto con su nombre. Ocúpate de que esto no vuelva a suceder. Tuviste suerte de que el vapor oculto reconociera tu contribución y solo exigiera que te disciplinara. Fácilmente podría haber subido por la cadena de mando y cada uno de ellos habría jugado a la patata caliente con el tema hasta que, sin duda, decidieran que la única solución es castigar a la persona responsable lo más severamente posible. En el peor de los casos, podrías haber sido enviado al vapor oculto para que pudieran tratarte de acuerdo con sus leyes y tu equipo pagaría caro por tus acciones, especialmente Mitarashi. Su carrera se habría detenido por su pasado y el resto habría tenido un futuro inestable. Te diré esto en caso de que tengas una visión idiota de las cosas. No puedes tratar a los civiles como si sus vidas no importaran. He visto a muchos shinobi que creen eso, y déjame decirte, esos tipos se sienten intocables hasta que hacen algo con lo que ni siquiera deberían haber soñado, y nunca termina bien. ¿Entiendes? Takuma asintió. Sí, señor. Eso fue todo lo que pudo decir. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9 comentarios. Votar 1 queda chapter 272. CH8, 7, 272. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com Weblink. El enlace también está en la sinopsis. Había llegado el momento de que el equipo 9 partiera. Se habían despedido de todos el día anterior y se marcharon sin fanfarrias a primera hora de la mañana, en el momento en que el sol salió por el nítido horizonte. Les esperaba un largo viaje, por lo que decidieron salir del país del agua caliente y entrar en el país del fuego lo antes posible. Mientras dejaban atrás la ciudad, Yori se detuvo y miró hacia atrás a la ciudad que ya estaba lejos en la distancia, apenas visible en el resto. Se detuvo y contempló la ciudad en la que habían pasado más de 2 meses y medio. No fue mucho tiempo, pero habían sucedido tantas cosas que, en sus mentes, se sentía como siglos. No me gustaba Yu cuando vivíamos allí, dijo Yori. Ahora la odio porque perdí a un amigo allí y no quiero volver nunca más, aunque sea la última ciudad que queda en el mundo. Sí, dijo Daiki. Los demás también expresaron sus acuerdos y luego continuaron. Takuma fue el último en alejarse de la ciudad, contemplándola un momento más, no porque la extrañara, sino todo lo contrario. Al igual que Yori, nunca quiso regresar a Yu y no podría estar más feliz por irse. Él solo temía que no lo abandonara aunque abandonara la ciudad. 5 Takuma, vamos. Le gritó Anko.
Respiró profundamente antes de darse la vuelta, pero todavía podía sentirlo, como un peso en el fondo de su mente. Durante los 2 días siguientes, el equipo corrió desde el amanecer hasta el anochecer a través de la tierra del agua caliente, y solo se detuvo en los pueblos para descansar. Llegaron a la frontera y la cruzaron sin mayores problemas, lo que marcó el final del viaje del equipo. De pie en la intersección de una carretera principal, el equipo contempló las vistas de la Tierra del Fuego por primera vez en meses. No todos tenían como destino final la aldea de la hoja oculta, por lo que era hora de seguir caminos separados. Yo, técnicamente no tengo una dirección de domicilio porque dejé de alquilar antes de irme, suspiró Takuma mientras repartía papeletas a todos. Lo que sí tengo es un apartado postal al que pueden enviar cartas y, si me dan sus direcciones, les enviaré mis nuevos datos de contacto cuando los tenga. Les pasó un bloc de notas y un bolígrafo y, al final, todos tenían una copia de las direcciones y números de teléfono fijo de todos. Mantente en contacto. No importa si no tienes nada que escribir, simplemente envía cualquier cosa, dijo Yori mientras miraba a Takuma y Kameko. ¿Por qué nos miráis?, preguntó Kameko. Porque parece que ustedes dos no escribirán, respondió Daiki. Escribiré, prometió Takuma, y realmente lo decía en serio. Era difícil encontrar amigos, tanto por su trabajo como por él mismo. Por más cariñosos que fueran, los amigos eran un agujero negro sin fondo cuando ya tenía poco tiempo en esta vida. A pesar de eso, Takuma quería tener tiempo para sus amigos. Y ahora podía contar con las 2 manos el número de amigos que tenía, aunque fuera apenas un número. 2 a diferencia de él, yo tengo un hogar, así que si vienen al pueblo, pueden quedarse conmigo, les dijo Kameko a Yori y Daiki. Anko se arrodilló en el suelo mientras rebuscaba en su mochila para sacar un montón de cartas. Todos reconocieron las cartas y se pusieron rígidos. Eran los testamentos que el equipo había hecho en caso de que murieran durante la misión precursora. Todos, excepto Daiki, habían dejado atrás varias cartas dirigidas a sus amigos y familiares. Somos shinobi, y tener un testamento y cartas a nuestros seres queridos a mano es práctico. Te sugiero que reescribas esas cartas a mano cuando regreses a casa para prepararte para una emergencia. Anko levantó las cartas. Sin embargo, estas las vamos a quemar. Yo era una nueva Chunin cuando cumplí una misión peligrosa. Al final de la misión, el Jonin a cargo nos hizo quemar nuestras cartas porque logramos permanecer con vida. Se suponía que era un gesto. Que, en lugar de preocuparnos por la muerte, deberíamos aspirar a vivir al máximo. Ella distribuyó sus cartas a todo el mundo, lo que la dejó con su pila. ¿Dónde está Riku?, preguntó Takuma. Otro terrible recuerdo en el que había pensado mucho resurgió. Recordó la misión Frost que había hecho con Iruka. Tuvo que realizar los funerales de sus compañeros muertos en el campo y recoger sus pertenencias para que pudieran ser devueltas a sus familias. Con el intendente, dijo Anko en voz baja. Se asegurarán de que sus pertenencias lleguen a su familia. Anko tejió sellos con las manos y creó una hoguera al costado del camino que rodeaba el equipo. Takuma miró el fuego y pensó en las palabras de Anko sobre vivir al máximo en lugar de preocuparse por la muerte. Todo su tiempo en este mundo había sido una lucha constante por sobrevivir y hacerse más fuerte para no morir, pero en el último año, más o menos, había dejado de vivir su vida con esa mentalidad. Había estado demasiado ocupado para pensar en el futuro peligroso que sabía que se avecinaba. Había cambiado del hombre asustado que era cuando empezó, pero estaba viviendo su vida al máximo. No lo creía así. No sería un shinobi si vivir la vida al máximo fuera su objetivo. Sin duda, era un objetivo mejor, pero la verdad era que quería vivir mucho tiempo. Quería sentirse seguro y a salvo, y sabía en su corazón que no se sentiría así si fuera un shinobi que se esforzara por volverse más fuerte. Ponerse en peligro para estar a salvo era una contradicción que había aceptado. Mientras conociera el futuro, sabía que no disminuiría el ritmo para disfrutar verdaderamente de la vida. Su mayor activo también era una maldición. Se preguntaba cómo sería cuando llegara al punto en el futuro en el que ya no supiera qué le esperaba. Se sentía liberador, pero también le producía una sensación de ansiedad, y aún así lo esperaba con ansias. Takuma miró las cartas en su mano, rompió el cordón de yute que las mantenía unidas y luego dividió la pila por la mitad. Toma, dijo mientras le entregaba la media pila a Daiki. Daiki miró las cartas en silencio por un momento antes de aceptarlas con un gesto de la cabeza. Toma, dijo Yori, quien le dio algunas de sus cartas a Daiki.
Aquí Anko hizo lo mismo. Kameko también le entregó en silencio algunas de sus cartas. Daiki miró a todos mientras su rostro se distorsionaba por la emoción antes de esconderlo detrás de las letras. La extraño, dijo mientras su voz se quebraba y sus hombros temblaban. Lo sé, dijo Takuma mientras miraba el fuego, yo también. A vivir, dijo Anko mientras arrojaba sus cartas al fuego. A vivir, respondió el equipo. Todos arrojaron sus cartas y observaron en silencio cómo las llamas devoraban el papel y la tinta, dejando atrás las cenizas de lo que podrían haber sido sus últimas palabras. Takuma pensó en el simbolismo. Si él hubiera muerto, las letras habrían sobrevivido, pero las letras ahora estaban muertas porque él había vivido. Y si él quería seguir viviendo, alguien más tendría que morir. Ella murió para que tú pudieras vivir, dijo la voz llena de odio en su cabeza. Takuma se apartó del fuego y respiró profundamente. Sacudió la cabeza para despejar los pensamientos. No estaba en el estado de ánimo adecuado para pensar en esas cosas porque sabía que inevitablemente terminarían en el mismo destino. Muy bien, nos separamos, dijo Anko después de que terminara la quema. Yo voy por este lado, ¿quién más viene conmigo? Pero el pueblo está por allí, Kameko señaló en otra dirección. Voy a visitar a mis padres durante una semana antes de volver a la aldea, dijo Anko con una leve sonrisa. Había hablado de ellos antes y de cómo vivían en la aldea de la hoja oculta, pero se mudaron a un lugar más tranquilo hace unos años para escapar de la vida acelerada de la hoja oculta. Voy por ese camino, dijo Yori. Daiki levantó la mano. Yo también. Llegó el momento de decir adiós y Yori se acercó a abrazar a Takuma. Intenta bajar un poco el ritmo, cuida tu salud y no tengas prisa, tómate un tiempo para ti, ¿vale? Me dijo. Te voy a echar mucho de menos, así que no te olvides de escribir. Takuma le devolvió el abrazo y asintió con una sonrisa. Ya no quiero comprar mis propias etiquetas. Deberías mudarte a la aldea de la hoja oculta y hacerlo por mí. Cuando te conviertas en Jonin, podrás contratarme. Iré entonces. ¿Ya estás planeando aprovecharte de mi éxito, eh? Ella sonrió. Claro que sí. Quiero esa vida fácil. Claro, te llamaré a la aldea cuando me convierta en Jonin. Takuma sacudió la cabeza con una sonrisa irónica, así que será mejor que te vuelvas realmente bueno. Trato. Se separaron con sonrisas en sus rostros, y Takuma caminó hacia Daiki, quien puso su brazo gigante alrededor de su hombro mientras caminaban lentamente mientras hablaban. ¿Algún plan? Preguntó Takuma. Cazar, respondió Daiki. Lo extraño. Uno sí. Me gusta eso, sonrió Takuma. También extrañaba acampar y estaba pensando en hacer una excursión de fin de semana y quizás ir de caza también. Hay un humedal grande a 1 día y medio de mi pueblo. Hay muchos cocodrilos, de los más grandes. Estoy pensando en ir allí para ver si puedo cazar el más grande. Maldita sea, estaba pensando en ciervos o algo así, pero vas directo a por cocodrilos, ¿eh? Cuando estaba en la academia, los ciervos eran divertidos, pero ya no. Intentar no ser mordido por media docena de cocodrilos canosos es al menos divertido. Solo ten cuidado en caso de que te encuentres con bestias de chakra como las serpientes de Anko. Daiki tarareó en señal de aceptación. ¿Y tú? ¿Qué haces para divertirte un chico de ciudad como tú? Takuma puso los ojos en blanco. Para ser honesto, no lo sé, no lo he pensado. Salir con amigos, comer algo rico, tal vez 1 o 2 películas en el cine. Lo pensaré cuando llegue a casa, suspiró. Takuma miró a Daiki y le dio una palmadita en la espalda. Gracias por enseñarme a enmascarar chakra. La próxima vez que nos veamos, te mostraré mi progreso. Vamos a jugar con algún ninja sensorial entonces. Daiki se rió. Eso sí que suena divertido. Finalmente, fue el turno de Anko, y fue corto porque pronto regresaría a la aldea de la hoja oculta. Vamos a comer. Tú, yo y Kameko, dijo mientras lo abrazaba de lado. Cuídate y si necesitas algo, no dudes en llamar, ¿de acuerdo? Takuma asintió. Genial, sonrió Anko. El equipo se dividió en 2 y siguió cada uno su camino. Takuma suspiró porque, aunque estaba feliz de volver a casa, estaba dejando a la gente con la que había estado durante tanto tiempo, y quién sabía cuándo volvería a encontrarse con Yori y Daiki. Miró a Kameko y, aunque no era un experto en lo que ella estaba pensando, incluso él podía decir que ella estaba sintiendo lo mismo. El viaje de Takuma y Kameko por el país del fuego duró 3 días.
Ambos coincidieron en que no estaban de humor para hacer turismo, por lo que tomaron la ruta más directa y solo se detuvieron en los pueblos para descansar. El paisaje y el clima eran diferentes a los del país de las aguas calientes, y Takuma sintió una nostalgia que no sabía que estaba sintiendo. Estoy orgulloso de ser un defensor de los árboles, dijo Takuma al ver la densa cantidad de árboles que bordeaban las carreteras. Miró a Kameko, esperando que hiciera un comentario, pero ella actuó como si ni siquiera lo hubiera escuchado. No eres divertido, susurró. Y tú no eres gracioso, replicó Kameko con un bufido. Takuma estaba a punto de decir algo sobre la ironía cuando vio algo que le dejó sin aliento. Ya estamos aquí, tragó saliva. No eran los muros de la aldea original de la hoja oculta, ni tampoco la montaña Okage. Lo que Takuma vio fue una simple granja. Hubo un tiempo en que la aldea de la hoja oculta estaba ubicada dentro de los muros de la ciudad, pero hacía mucho que se había extendido más allá de esos límites en forma de tierras de cultivo. Takuma había pasado el primer año de su carrera shinobi fuera de la ciudad trabajando misiones de rango D en esas granjas. Apurémonos, dijo y corrió más rápido con Kameko siguiéndolo con una prisa similar. En 15 minutos, vieron la montaña Okage con las caras de los 4 Okage elevándose sobre el horizonte. A medida que se acercaban a la aldea, comenzaron a ver genin vestidos con los colores de la hoja oculta apareciendo de vez en cuando. Los transeúntes se giraron para mirarlos porque corrían lo suficientemente rápido como para adelantar a todos. Realmente parecía que estaban compitiendo entre ellos, y la gente que captó sus expresiones antes de que pasaran a toda velocidad junto a ellos pensó que estaban pasando el mejor momento de sus vidas. Los muros de la aldea se hicieron visibles y, antes de que se dieran cuenta, Takuma y Kameko se pararon frente a las gigantescas puertas verdes de la aldea con el sello carmesí exhibido con orgullo para que todos lo vieran. Una parte de la aldea de la hoja oculta se asomaba entre las puertas abiertas, como un oasis que llama a un hombre reseco que camina con dificultad por el desierto. Fue hermoso. Estamos en casa, suspiró Kameko, con el rostro enrojecido por la carrera hacia las puertas. Takuma abrió la boca para responder, pero se le quebró la voz. Se aclaró la garganta, tragó saliva y se lamió el labio agrietado mientras intentaba pensar qué decir antes de pronunciar una sola palabra llena de emoción. Sí. 8. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 53 comentarios. Votar 1 queda chapter 273. CH8, 8, 273. Takuma y Kameko no tardaron mucho en pasar por el control de seguridad, que se aceleró porque eran shinobi. Ayudó que los guardias de la estación de guardia no le hicieran ninguna pregunta a Takuma después de que Kameko, que fue el primero, les dijera que regresaban de la guerra Steam Frost. Los dos se quedaron de pie, con las puertas detrás de ellos, mirando el pueblo como si fueran turistas. Si no fuera porque el sol brillaba con fuerza, habrían tenido turistas de verdad junto a ellos. Fuera del equipo 9, se conocían desde hacía más tiempo, pero esa relación había sido esencialmente inexistente hasta el entrenamiento básico de Genin Corp, cuando se arruinó. Ninguno de los dos pensó que le agradaría el otro, pero después de estar en el mismo equipo y sobrevivir a una misión peligrosa, era difícil que te disgustara la persona en la que confiabas para que te respaldara. Un abrazo sería incómodo, pensó Takuma. Su relación no era realmente de contacto físico. Enderezó la espalda y le tendió la mano. Eso se sintió bien, pensó cuando Kameko rápidamente tomó su mano y la estrechó un par de veces antes de soltarla. Nos veremos por ahí, supongo, dijo. Probablemente cuando Anko nos invite, respondió ella. Takuma se rió entre dientes y asintió con la cabeza. Tampoco podía imaginarse a los dos comiendo solos por su propia cuenta, pero luego pensó en eso y dijo, no creas que no puedes contactarme si necesitas algo. Si puedo ayudarte, lo haré, así que no creas que no lo haré. Kameko pareció sorprendida, pero luego asintió con una pequeña sonrisa. Lo mismo te pasa a ti. ¿Sabes dónde vivo? Fue un tiempo decente sirviendo contigo, Takuma, dijo y se dio la vuelta para alejarse con un solo movimiento de su mano antes de desaparecer. Takuma miró las puertas una vez más antes de entrar a la ciudad. Decidió caminar por las calles y contemplar la ciudad lentamente. Se sentía muy diferente de Yu. Había mucha más gente, era más cálida y estaba más animada. La atmósfera era de actividad constante. Miró a su alrededor y supo que la gente estaba molesta y aturdida ante el bullicio de la ciudad.
Él también había sido como ellos, pero después de regresar a ese lugar después de tanto tiempo, lo disfrutó. Cada paso que daba se sentía como si redescubriera la aldea de la hoja oculta. Reconocía lugares de sus recuerdos y no habían cambiado en absoluto porque no había pasado tanto tiempo, pero había pequeñas cosas que eran diferentes, lo que hacía que todo se sintiera mucho más vibrante. El pueblo era un lugar conmovedor y próspero, lo cual contrastaba marcadamente con el poco estimulante yu que acababa de liberar. Incluso cuando dejó las concurridas calles principales y entró en la zona residencial más tranquila, se encontró mirando pequeñas cosas como folletos pegados en postes, ropa de gente secándose en cables colgados, la diferencia arquitectónica entre las dos ciudades, la cantidad de verde que estaba presente en la ciudad debido a la abundancia de árboles. Se perdió en la contemplación de su entorno y no se dio cuenta de a dónde lo habían llevado sus pies hasta que empezó a notar los baches en la calle, que ahora parecía más estrecha. Los edificios viejos con pintura degradada y el desorden de cables eléctricos que sobresalían ante él, la mitad de los cuales no parecían haber sido colocados por la ciudad, y los pedazos de basura en el pavimento. Takuma se detuvo cuando se dio cuenta de dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Miró la esquina que tenía frente a él y supo que necesitaría dar 2 vueltas para llegar a la casa en la que había vivido durante más de 3 años, más tiempo si incluía el tiempo que el niño había vivido allí después de mudarse del orfanato. Se rió entre dientes al pensar que había caminado todo el camino hasta su antiguo hogar simplemente por costumbre, pero luego se dio la vuelta bruscamente, mientras un pensamiento lo atravesaba. No tenía un hogar. Por supuesto que no tenía hogar. Había dejado de alquilar por decisión propia. Apenas unos días antes, les había dado a sus compañeros de equipo una dirección de apartado postal porque no tenía dirección de casa, no tenía un número para llamar. Pero la idea hizo clic en ese momento y sintió que el cielo se caía. No tenía un lugar donde vivir en la ciudad que podía llamar hogar. Su corazón empezó a latir con más fuerza y el sudor empezó a presionarle la piel. Todos esos pequeños cambios que había visto en su camino se fueron acumulando y, de repente, sintió que no reconocía la ciudad, aunque hacía un momento le resultaba tan familiar. Jadeó y miró a su alrededor y, sin previo aviso, el barrio de mierda en el que se había acostumbrado a vivir se sintió idéntico a algún callejón que había visto en You. Observó los edificios y la arquitectura era idéntica, aunque, en realidad, nada de eso era cierto. Se debía simplemente a la mente cansada de Takuma, que no había podido descansar en los últimos 3 meses desde que habían comenzado a planificar la misión precursora, que se estaba derrumbando. En el momento en que Takuma se permitió relajarse y sentirse seguro, su mente desechó todo lo que había acumulado durante su estancia en la Tierra de las Aguas Calientes. La comprensión de que no tenía un hogar fue la primera pieza de una cadena de dominó, y una vez que Takuma derribó la primera pieza, no hubo nada que pudiera hacer para detenerlo. Tengo que irme, pensó Takuma mientras se deslizaba hacia un estado de semifuga. Todo lo que quería hacer era huir de todo a un lugar seguro donde pudiera sentarse y controlarse, y para su horror, el primer lugar que le vino a la mente fue la base de la fábrica en You, el pedazo de mierda fría, llena de polvo y óxido, infestada de plagas y abandonada que se negaba a ser limpiada sin importar cuánto lo intentara. Pero en ese momento, parecía ser el lugar más seguro porque nadie sabía que él vivía allí. Tanto así que ni siquiera consideró que apenas una hora antes, Kameko le había dicho: ¿sabes dónde vivo? Su mente cansada y estresada no podía conectar nada útil. Comenzó a jadear e hiperventilar mientras abrazaba la pared con su espalda para asegurarse de que nadie pudiera emboscarlo, pero luego vio a un hombre salir al pequeño balcón de un edificio de la esquina, y en el momento en que sus ojos se encontraron, Takuma huyó. Por la tarde, Maruoshi Kosuke regresó a su humilde morada cerca de las afueras de la ciudad. La casa era más antigua que él, construida por sus padres, y había vivido allí toda su vida, salvo unos pocos años de su adolescencia, cuando sintió el deseo de vivir solo. La puerta corrediza traqueteaba, las tablas del suelo crujían y las campanillas de viento cantaban al compás de la brisa. Nunca arreglaba las puertas ni las tablas del suelo porque le avisaban si había alguien más en la casa, y las campanillas de viento le resultaban agradables al oído. No le gustaba estar en su casa durante el día porque sentía que se estaba marchitando si se quedaba dentro. Por eso, prefería pasar el tiempo al aire libre haciendo algo productivo. Afortunadamente, las misiones de rango D le proporcionaban suficientes cosas significativas para hacer, ayudando en cualquier lugar que lo necesitara y contribuyendo a su manera.
Sin embargo, hoy había sido invitado por una de las Jonin que conocía desde que era una genin recién salida de la academia. Ella le había pedido que se dirigiera a una nueva generación de Chunin y les diera consejos sobre lo que les esperaba. Había recibido solicitudes de ese tipo varias veces en las últimas 2 décadas y, al principio, no se sentía cómodo con la solicitud por si acaso influía negativamente en el futuro de la aldea. Pero había aprendido a agradecer el respeto y la oportunidad y dedicó sus sinceros esfuerzos a los jóvenes con la esperanza de que eso pudiera hacer que su futuro fuera un poco más fácil. Sonrió cuando recordó las caras de un par de Chunin que parecían completamente indiferentes a lo que él tenía que decir porque era un genin. Y, por supuesto, la primera pregunta que recibió fue que él no era un Chunin o un Jonin, a lo que tuvo que responder de la única manera que podía. No quería serlo, lo cual era aparentemente algo que ellos no podían comprender. Maruboshi se estaba bañando y estaba a punto de empezar a preparar su cena cuando escuchó que llamaban a su puerta, lo que lo desconcertó. Miró el reloj de pared de su cocina, que indicaba que ya eran las 6 de la tarde, lo cual ya era demasiado tarde para que alguien lo visitara. Mientras se dirigía a la puerta principal, se preguntó quién podría ser. No recibía muchas visitas porque rara vez estaba en su casa, así que tal vez fuera uno de los vecinos. Era cercano a todos los que vivían en la calle porque había visto crecer a la mayoría de ellos y tal vez alguno de ellos quisiera su ayuda. La campana volvió a sonar justo cuando se ponía sus zapatillas de calle, y respondió como de costumbre. Próximo. La puerta principal chirrió cuando la empujó para abrirla, pero se detuvo a mitad de camino porque golpeó a quienquiera que estuviera en su camino. Maruboshi esperaba que la persona se moviera o al menos dijera algo, pero no hubo respuesta alguna. Perplejo por la situación, Maruboshi miró por la puerta y vio a un hombre con la cabeza inclinada contra la puerta. Disculpa, Takuma. Maruboshi no pudo reconocerlo instantáneamente debido al cabello largo, hasta los hombros, que cubría su rostro debido a su cabeza inclinada. Takuma levantó lentamente la cabeza y le mostró su rostro a Maruboshi, quien notó al instante la nueva cicatriz en el borde de sus labios. Pero se sorprendió por completo cuando vio su condición. Estaba vestido con una camisa y pantalones sencillos y llevaba una gran mochila sobre los hombros. Estaba sucio, cubierto de suciedad de arriba a abajo, con hojas e incluso ramas pegadas a él. Las vendas alrededor de sus brazos y manos estaban todas sucias. Su rostro estaba más demacrado que nunca. Era evidente que había perdido peso, lo que preocupaba a Maruboshi porque Takuma siempre había tenido bajo peso. Hijo mío, ¿qué te pasó? Maruboshi inmediatamente lo agarró por los hombros y lo miró para ver si había alguna herida apremiante además de las vendadas. Intentó hablar Takuma, pero se le quebró la voz. Lo siento mucho, pero ¿puedo quedarme contigo esta noche? Ya no tengo un lugar donde vivir. ¿Solo una noche sería suficiente? Marupsoi lo hizo callar con rapidez y delicadeza y lo abrazó contra su pecho. Sí, puedes quedarte aquí, dijo con claridad y confirmó explícitamente la petición con una palmadita en la cabeza de Takuma, puedes quedarte aquí conmigo todo el tiempo que quieras. Está bien, ya estás en casa. Todo va a estar bien. 4 le quitó la mochila a Takuma y lo guió hacia el interior, asegurándose de ocultar su mirada preocupada para no asustar al chico que había llegado a ver como uno de sus seres queridos. ¿Qué había pasado allí afuera? Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 11 comentarios. Votar 1 queda chapter 274. CH8, 9, 274. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. El primer día fue tranquilo. Takuma llegó a la casa de Maruboshi alrededor de las 6 y a las 7 lo acostaron en un futón después de ducharse y volver a colocarle los vendajes. Al día siguiente, Maruboshi optó por tomarse un descanso de su rutina diaria habitual para cuidar de Takuma y esperó a que despertara, pero pasó el mediodía y siguió durmiendo. Maruboshi no perturbó su sueño y cuando Takuma finalmente se despertó, ya eran las 4 de la tarde. Había dormido un total de 21 horas sin despertarse. Maruboshi le sirvió la comida y se sentó a la mesa con él mientras comía, aunque no comió mucho, si es que comió algo. Takuma picoteaba la comida casi todo el tiempo, sacando la carne de las espinas del pescado, pero rara vez se la llevaba a la boca. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y una mirada vacía y apagada en los ojos que preocupaba a Maruboshi, pero no dijo nada. Aún no.
Después de 15 minutos de silencio, Takuma finalmente habló. Sensei, lamento haberme presentado aquí de esa manera, sollozó, no sé qué me pasó, solo que, está bien, dijo Maruboshi con una sonrisa reconfortante. Me alegro de que hayas venido a verme. Takuma asintió con los ojos cerrados. Su rostro se crispó por la emoción, ya que amenazaban con desbordarse, y rápidamente los ocultó levantando la cabeza hacia el techo y recostándose en su silla. Se calmó pronto, inclinó la cabeza y volvió a hurgar en la comida. Te prometo que estaba bien cuando entré a la ciudad. Estaba feliz, pero, no sé qué pasó. Takuma cerró los ojos. Todo parecía tan diferente. Allí afuera, yo. Está bien, repitió Maruboshi, no necesitamos hablar de eso ahora. Sintió que Takuma estaba teniendo dificultades para expresarse. Estaré aquí cuando estés listo, así que tómate tu tiempo. Como dije, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Takuma asintió y exhaló, aliviando la tensión de su hombro rígido. Miró la comida que tenía frente a él y dejó el tazón de arroz y los palillos. No tengo apetito, dijo. Maruboshi quería que comiera, pero asintió con la cabeza en señal de comprensión. Takuma se levantó, le hizo una reverencia y luego se retiró a su habitación. No apareció durante el resto del día. El segundo día fue silencioso. Takuma parecía peor que el día anterior. Nunca salió de su habitación a pesar de las súplicas de Maruboshi para que comiera algo, incluso cuando Maruboshi le dejaba comida en la puerta. Lo único que tocó fue la botella de agua. Cuando Maruboshi fue a reemplazar las botellas vacías, escuchó un débil llanto al otro lado de la puerta. Le desgarró el corazón, pero sabía que no era momento de interrumpir. Takuma necesitaba estar listo para hablar antes de poder estar allí para escucharlo y apoyarlo. Lo que necesitaba ahora era normalidad, y Maruboshi estaba listo para proporcionársela en el momento en que se recompusiese lo suficiente para recibir ayuda. El tercer día finalmente vimos algún progreso. Maruboshi se levantó temprano al amanecer y no esperaba que Takuma se despertara hasta más tarde, pero se sorprendió al verlo salir de su habitación justo cuando estaba a punto de sentarse a desayunar. Estaba en la cocina colocando su comida en una bandeja para llevarla a la sala de estar cuando escuchó pasos y miró hacia arriba para ver a Takuma aparecer en la puerta. Buenos días, dijo Maruboshi con una sonrisa. Buenos días, respondió Takuma, con cara de pocos amigos. Tenía el pelo revuelto y tenía surcos de lágrimas en la cara que no parecía notar. Estoy preparando el desayuno, así que ve a lavarte, dijo Maruboshi, empujándolo suavemente para que hiciera algo en lugar de preguntarle si quería comer porque sentía que Takuma podría negarse. Encontrarás un juego de artículos de tocador nuevos en una canasta dentro del baño. Vuelve rápido. La comida se enfriará. Takuma asintió con un zumbido y fue al baño a la velocidad de un perezoso. Maruboshi esperó hasta que escuchó que se cerraba la puerta del baño y luego se movió rápidamente para preparar otra porción para Takuma. Colocó todo en la mesa del piso de la sala de estar y luego se sentó a esperar a Takuma cuando notó que las dos comidas parecían similares. Se dio cuenta de su error y volvió a la cocina con la comida de Takuma, duplicando la cantidad, no solo porque no había comido en casi 2 días, sino también porque Takuma era un joven con un apetito naturalmente más pesado que un anciano como él. Takuma regresó con una toalla mojada sobre los hombros. Su rostro estaba limpio, pero la expresión de triste apatía permaneció cuando se sentó. A por todas, dijo Maruboshi, y se abstuvo de mirar a Takuma para no hacerlo sentir cohibido. Takuma tomó con letargo su cuenco de arroz y sus palillos y comió lentamente, tomando bocados pequeños al principio. A medida que comía, los bocados se hicieron más grandes y sus manos se movían más rápido. Por primera vez desde que había llegado, Takuma parecía vivo mientras devoraba su comida. Cuando Maruboshi había comido una cuarta parte de su comida más pequeña, Takuma ya la había limpiado por completo. ¿Quieres más?, preguntó Maruboshi con una sonrisa. Takuma sollozó y sacudió la cabeza repetidamente mientras las emociones amenazaban con desbordarse una vez más. No podía cocinar ni salir a comer porque podría haber despertado sospechas. Comí las mismas raciones de comida preparada durante 2 meses. No eran buenas. Maruboshi sabía que Takuma iba a emprender una larga misión porque en su última carta decía que no podría escribir durante un tiempo. No conocía los detalles, pero por el contexto, parecía que Takuma estaba tras las líneas enemigas y tenía que sobrevivir a base de comidas preparadas para Shinobi.
Comimos en posadas y restaurantes en el camino de regreso, pero la comida casera es diferente, dijo Takuma, sollozando, mientras se llevaba el cuenco de sopa de miso a la cara. Gracias. Esta era una buena señal, pensó Maruboshi mientras asentía. Takuma se había abierto por sí solo sin que él le diera un empujoncito. Consideró que era un buen progreso por ahora y decidió no fisgonear. Pero la comida había terminado y pensó que Takuma podría volver a encerrarse en su habitación, así que le dio un empujoncito para que se quedara en la sala de estar. Hoy hace un tiempo estupendo. Abriré estas puertas para que puedas disfrutar de la brisa. Maruboshi fue a empujar las puertas corredizas que daban al jardín verde que tenía un viejo árbol de caquís, un huerto de tomates y un macizo de flores. Los fines de semana, solía sentarse en el engawa para meditar y contemplar su jardín para relajarse, y pensó que eso le haría bien a Takuma. Para su deleite, Takuma no regresó a su habitación y se sentó en el borde de la sala de estar. Aunque miraba fijamente a la nada, era mejor que estar a oscuras tras puertas cerradas. Maruboshi apenas se sentaba dentro del campo de visión periférica de Takuma, por lo que éste era consciente de su presencia en caso de que quisiera hablar. Ese día, Takuma permaneció sentado inmóvil en el mismo lugar y regresó a su habitación después de cenar sin decir otra palabra durante todo el día. El cuarto día, Takuma comenzó el día dándose un baño. Aún lucía sombrío y había una profunda tristeza en sus ojos, pero la agilidad había regresado a su cuerpo. El día anterior, arrastraba los pies como un enfermo terminal, pero ahora se movía como un shinobi, equilibrado y con pies ligeros. Por la tarde, el dúo de estudiantes y profesores se sentaron uno frente al otro en la sala de estar con tazas de té frente a ellos. Era diferente al día anterior. Takuma no había mirado a Maruboshi más que para hablar brevemente durante todo el día, pero hoy, se sentaron uno frente al otro y sintió que Takuma estaba listo para hablar. Lamento que hayas tenido que lidiar con mi comportamiento durante los últimos días, dijo Takuma mientras sostenía su taza de té. No sé qué me pasó. Estaba abrumado por todo. Suspiró profundamente. He estado tan molesto que te he molestado y he causado un alboroto. Comenzaré a buscar un lugar para vivir a partir de mañana y me iré de tu vida lo antes posible. Tómate otra semana antes de empezar a buscar. Me gusta la compañía y nos da tiempo para ponernos al día, dijo Maruboshi y tomó un sorbo de té para que el silencio separara los temas. ¿Qué pasó ahí fuera, hija mía? Takuma frunció el ceño y se rascó la cabeza. Maruboshi comprendió que la perspectiva de compartir traía dolor porque implicaba revivir los momentos más oscuros de la vida, incluso si eso dejaba a la persona en una mejor situación. Compartir cosas ayudaba, pero dichas cosas a menudo tenían espinas que desenterraban viejas heridas en el proceso. ¿Te hablé de la chica?, preguntó Takuma. ¿La niña del campo de refugiados?, recordó Maruboshi en una de las últimas cartas de Takuma. En los primeros días, había enviado una carta en la que mencionaba un incidente ocurrido en su camino al campo sin entrar en detalles, pero luego, en una de las cartas posteriores, habló de ese incidente en un campo de refugiados. Takuma asintió. Cuando torturé a los shinobi de Frost, estaba más furioso que nunca en mi vida. Sentía una furia fría que me recorría las venas y la canalicé hacia la tortura y el interrogatorio. Odiaba a esos hombres desde lo más profundo de mi corazón. Maruboshi asintió. El sentimiento se había transmitido claramente en la carta. Mi misión era infiltrarme en una ciudad ocupada por el enemigo y recopilar información para enviarla a las fuerzas principales. El equipo también tenía la responsabilidad adicional de debilitar al enemigo desde el interior para facilitar la recuperación posterior. Maruboshi asintió cada vez que Takuma levantaba la mirada para ver si todavía estaba escuchando. Esos ricos traidores decidieron hacer una fiesta, e invitaron a unos cuantos shinobi. Había un jonin y algunos chunin, creo. Me infiltré en esa fiesta como lavaplatos porque parecía el momento perfecto para eliminar a esos shinobi y realmente enfatizó debilitar al enemigo. Takuma abrió la boca para hablar, pero un dolor crudo se retorció en su expresión. Cerró los ojos y se balanceó de un lado a otro durante unos segundos. Durante la fiesta, creé un clon de agua con etiquetas explosivas en su interior, Y. Maruboshi se preguntó si la intrusión de Takuma fue sabia cuando mencionó al Jonin y su plan para debilitar al enemigo, pero en el momento en que mencionó un clon de agua y etiquetas explosivas, un pensamiento frío pasó por su mente cuando entendió con precisión lo que Takuma había hecho. Envié ese clon de agua y lo hice explotar. Takuma se aclaró la garganta. Mató a todos.
Los Jonin murieron, los Chunin murieron, los Genin murieron, los traidores murieron, pero el bastón también murió. Hizo una pausa y toda la energía nerviosa y espasmódica desapareció, dejándolo tan débil como el día anterior. Me volví igual que la gente que odiaba, sabía lo que estaba haciendo y aún así lo hice, sacrifiqué a esa gente para debilitar al enemigo Y. Asesiné a la gente que se suponía que debía salvar. 8. Su corazón se rompió al ver a Takuma. El niño que tenía frente a él había hecho algo terrible y lo había dejado en un estado peor del que Maruboshi había visto en mucho, mucho tiempo. Oh, querida niña, tú no eres igual a ellos. Mírate ahora. Estás sintiendo tanto dolor por lo que hiciste. Este dolor demuestra que eres diferente. No te compares con ellos. Uno Anko dijo algo similar sobre el dolor, dijo Takuma, pero todavía siento lo mismo que ellos. Entonces te estás haciendo un flaco favor a ti mismo. Es una respuesta normal sentirse como estás, pero no dejes que eso te desanime. Como shinobi, hay cosas que debemos hacer con las que nuestra conciencia está en total desacuerdo, pero esas cosas deben hacerse. Aprende de ello y luego mejora tu nivel de lo que eras ayer. Esa es la única forma de evitar que algo así vuelva a suceder, dijo Marupsoi, hablando con toda la firmeza que pudo para beneficio de su estudiante. También vio que Takuma se estaba hundiendo, por lo que inmediatamente intentó cambiar de tema. ¿Dónde conseguiste esa cicatriz, Takuma? Maruboshi señaló el costado de su propio labio. Ah, esto. Takuma se tocó la cicatriz. Me lo dio un agente de Root. Se quedó con la boca casi abierta. ¿Qué? Un agente de Root, y fue el mismo que ordenó mi asesinato. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 6 comentarios. Votar 1 queda chapter 275. CH8, 10, 275. Maruboshi se quedó atónito y en silencio cuando Takuma terminó de contar los acontecimientos de su misión. Miró a su estudiante, que estaba mirando el árbol de kakis en el jardín. Takuma había sido el objetivo de Root y, por una extraña coincidencia, encontró a la gente detrás de su asesinato en la misma ciudad que estaba destinado a reclamar después del intento de asesinato. Me pregunto si realmente fue una coincidencia. Takuma, ¿crees que Root tuvo algo que ver con tu reclutamiento? Takuma miró hacia atrás desde el árbol y vio pensamientos corriendo detrás de sus ojos eternamente cansados. No tengo idea, dijo. No parece probable porque no había forma de garantizar que estaría en esa ciudad como parte de la misión a menos que Jonin Toridasu, quien asignó la misión, estuviera de alguna manera conectado con Root. Pero entonces, ¿por qué no se deshizo de mí durante la operación de la mina de oro de Gojiro haciendo que pareciera una muerte en combate? Maruboshi respiró profundamente, usando la pausa en la conversación para pensar las cosas. Takuma había llegado a un acuerdo con ser el objetivo de Root, pero Maruboshi lo sabía desde hacía menos de media hora y estaba más estresado que su estudiante. Había sido un shinobi de la hoja durante décadas, pero debido a su posición como genin, no estaba al tanto de secretos como Root, pero los conocía porque los secretos más importantes tienden a filtrarse en forma de rumores. Sabía que eran peligrosos y, por las recientes revelaciones, también sabía que Shimura Danzo dirigía Root. Maruboshi sabía personalmente lo peligroso que era, por eso tuvo que preguntar. ¿La carta a Uchiha Mikoto tenía algo que ver con Root? Preguntó. Cuando Takuma se giró para mirarlo, Maruboshi apretó los pies para contener cualquier reacción ante el destello de frío cálculo en los ojos de su alumno. Tuvo la sensación de que Takuma estaba tratando de discernir si había leído el contenido de la carta. Pero la mirada desapareció casi al instante, oculta tras la decepción y la vergüenza que le siguieron. No quiero mentirte, dijo Takuma mientras miraba hacia otro lado. Maruboshi suspiró pero asintió lentamente. Prefería que Takuma fuera honesto con él, incluso si no podía compartir las cosas que sabía. Está bien, lo entiendo. Pero si alguna vez necesitas ayuda, debes saber que siempre puedes contar conmigo. Lo sé, asintió Takuma, mirándolo lentamente a los ojos con una sonrisa cariñosa. Maruboshi le devolvió el gesto, pero su mente estaba acelerada. Takuma acababa de confirmarle que, de alguna manera, él era parte de todo el incidente Uchiha Danzo Root que había sacudido a la aldea. Fue quizás el incidente de más alto perfil desde la deserción de Orochimaru, e incluso eso ocurrió poco después del alboroto del Nueve Colas. Un profundo sentimiento de impotencia lo invadió entonces.
Su estudiante se había convertido en un espléndido shinobi, pero había sufrido la pérdida de seres queridos y ahora revelaba un secreto que no podía compartir, y con todo esto no podía ayudar tanto como deseaba. Si fuera por él, Takuma se habría mantenido libre de ese peso por más tiempo, pero ahora, estaba en su propio camino y un viejo fósil como él solo podía brindar apoyo cuando se le pedía. ¿Cómo era tu compañera de equipo?, preguntó Maruboshi, queriendo que Takuma liberara más de su dolor. Te hubiera gustado, dijo Takuma con una leve sonrisa, la primera desde que había llegado a la casa. Era directa como una flecha y sus palabras eran contundentes como martillos. Eso la metía en problemas, pero también era su encanto. Poder vivir con convicciones tan directas era admirable. Podías confiar en ella porque sabías que te diría la amarga verdad. La envidiaba por eso. Quiero ser como ella, pero sé que no puedo. Maruboshi no interrumpió y dejó que Takuma continuara hablando para que cayera más profundamente en sus recuerdos con Riku, que sin duda estarían ligados a emociones positivas que actuarían como un bálsamo para su dolorido corazón. Riku era la columna vertebral de nuestro equipo. Ella hacía preguntas que a otros les daba vergüenza hacer porque pensaban que los haría parecer estúpidos. Ella era la única que podía hacer eso y necesitas a alguien así en tu equipo, ¿sabes? Para nosotros, ella era esa persona. La sonrisa que se había formado mientras hablaba de su compañero de equipo de repente se transformó y fue reemplazada por un ceño fruncido. Una rabia contenida tiró de su postura, de su expresión y palpitó en sus ojos oscuros. Maruboshi se sorprendió por el cambio repentino y notó con cautela que la mano que sostenía la taza vacía de Takuma se tensaba hasta el punto de que se rompería. La emoción no estaba fuera de lugar, pero Takuma no había mostrado enojo antes cuando había hablado inicialmente sobre Riku. Había tristeza y angustia, pero no enojo. Esto era nuevo. ¿Estás enojado?, afirmó. Takuma exhaló profundamente. Ese pedazo de basura la mató mientras intentaba protegerme, le debo mi vida, y si encuentro a ese bastardo, lo haré sufrir. Quiero que se arrepienta de haber nacido. Espero que viva una vida buena, satisfecha y saludable porque significará mucho más para mí cuando termine, y quiero ser yo quien la acabe. Venganza. Maruboshi inmediatamente quiso disuadir a Takuma de buscar venganza. Era una emoción desagradable que destruía las vidas de quienes la perseguían. Su estudiante tenía potencial y una carrera brillante por delante. No quería que algo como la venganza lo apagara. Un hombre que busca venganza mantiene sus heridas frescas, dijo Maruboshi solemnemente, eligiendo sus palabras con cuidado. La ira se encendió en los ojos de Takuma. Entonces, ¿estás diciendo que debería dejarlo pasar? Sí, te estoy diciendo que debes dejarlo ir porque sería mejor para ti, pero si no puedes, entonces no debes dejar que se convierta en tu único objetivo. Te convertirás en una cáscara de ti mismo si dejas que te consuma. Sé que puede parecer que la venganza te centra, pero te quitará todo lo demás que no es esencial para la venganza en sí, y te quedarás sin nada, dijo Maruboshi con una expresión triste. Un amigo cercano suyo había caído en el pozo de la venganza, incapaz de salir durante años, y cuando lo hizo, descubrió que no quedaba nada en su vida ya que sacrificó todo para alcanzar su objetivo. No cometas los errores que muchos otros han cometido. Dale prioridad a las cosas de la vida que son verdaderamente importantes para ti. Takuma asintió, pero Maruboshi podía ver que no estaba convencido, pero eso estaba bien por ahora. Mientras sus palabras permanecieran en la mente de Takuma, había una posibilidad de que algún día se apoderaran de él y lo guiaran por el camino correcto. Hoy Shitaro era uno de los muchos analistas genin que trabajaban en el equipo de análisis del Departamento de Inteligencia de la Hoja Oculta. Estaba en el último lugar de trabajo, pero disfrutaba de su trabajo, que implicaba examinar la información que pasaba por su escritorio para encontrar información valiosa de cualquier tipo. Prefería pasar sus días detrás de un escritorio en un edificio de oficinas monótono que realizar tareas físicas al aire libre como muchos de sus compañeros. Su madre todavía lo obligaba a entrenar sus habilidades de combate, algo que él no quería hacer, pero sentía que no tenía otra opción porque la vida no podía ser perfecta. Como cualquier otro día, el reloj dio la 1:30 para señalar el comienzo de la hora del almuerzo. Taro cerró las diversas carpetas de información abiertas y los pergaminos en su desordenado escritorio. Como todos en el piso, salió rápidamente del edificio para el descanso sin mirar atrás. Taro había estado extremadamente ocupado desde que había comenzado el trabajo.
Era un novato verde y le tomaba el doble, incluso el triple, de tiempo hacer el mismo trabajo que sus compañeros de trabajo experimentados. Había pasado meses quedándose hasta tarde después del horario de oficina, pasaba los fines de semana trabajando y no había tenido un descanso adecuado en la oficina solo para poder completar sus trabajos a tiempo y aprender cómo hacer su vida más fácil. Y ahora, finalmente había alcanzado un nivel en el que podía darse el lujo de tomarse un respiro. Sus descansos no se habían tocado y las horas extras eran cosa del pasado. Hoy, se reuniría con algunos de sus compañeros de la academia para ponerse al día, algo que podía hacer ahora que ya no necesitaba trabajar durante los descansos, y ese día, se reuniría con algunos de sus compañeros de la academia para ponerse al día. El lugar era un pintoresco restaurante cerca de su oficina y, para deleite de Taro, no había prisa, lo que significaba que podía tomarse su tiempo para comer sin sentir la presión de tener que irse inmediatamente después de comer. Taro, por aquí. Miró al otro lado del salón y vio a Amy, una compañera de la academia, agitando la mano con entusiasmo. Se sintió exhausto con solo mirar a la enérgica chica. Arrastró los pies hacia la mesa para 4 personas donde ya estaban sentadas 3 personas esperándolo. Pagaría dinero real por verte exhausto hasta el punto de llorar solo una vez, dijo Taro mientras se sentaba, y el pensamiento trajo una sonrisa flotante a su rostro. No me gusta esa mirada en tu cara, hizo puchero a Amy. Taro miró más allá de ella y saludó a sus otros 2 ex compañeros de clase, Inuzuka Ana y Takeshi Ono. Nunca fue cercano a Ana porque nunca estuvieron en el mismo grupo, pero la conoció a través de Amy. Ono era un amigo cercano. Prácticamente iban unidos por la cadera cuando estaban en la academia, pero sus caminos se habían separado desde que Ono aprobó el examen de Jonin, mientras que él lo había reprobado. Ya no tenían tanto tiempo para pasar tiempo juntos. Sin embargo, su amistad siguió siendo fuerte a pesar de todo. «Has estado trabajando duro», comentó Ono con una sonrisa. «Lo soy». «¿Qué te ha delatado?», preguntó Taro mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. «Las manchas de tinta en tu palma. Nunca pensé que llegaría el día en que estuvieras dispuesto a coger un bolígrafo el tiempo suficiente para que te dejara manchas». Taro miró su mano con la que escribía y, efectivamente, tenía la palma manchada de tinta negra. Tomar notas era una parte esencial de su trabajo y gastaba bolígrafos más rápido de lo que su jefe, un fumador empedernido, gastaba paquetes de cigarrillos. Incluso había empezado a oler a papel debido a su trabajo. «Es un fastidio», se burló Taro. «Creo que te gusta», dijo Ana con una sonrisa cómplice. «No realmente», dijo Taro sacudiendo la cabeza después de pensarlo. El trabajo era duro y tenía que esforzarse mucho para ser bueno en él. No estaba ansioso por hacer el esfuerzo que le tomaría ser realmente bueno en eso. «Vamos, tú eres Taro, tu lema de vida es el mínimo indispensable, y acabas de admitir que has trabajado duro. O te obligaron o lo estás haciendo por voluntad propia. Como no te has quejado de ello, creo que te gusta. Estás trabajando duro porque finalmente has encontrado algo que te conviene», dijo Ana. Estaba sentada en el lado exterior del banco del sofá, y uno de los 3 ninken grises que yacía en el suelo junto a la mesa, cerca de su pierna, ladró alegremente. «Mira, hasta los trillizos están de acuerdo. Felicidades, ahora estás un paso más cerca de ser una persona normal». «Soy normal», dijo Taro mientras miraba al ninken. «Esos 3 sí que han crecido». En la academia, solía llevar uno de ellos en la cabeza, el segundo en una bolsa entre la ropa y el último en los brazos. Ahora eran lo suficientemente grandes como para que ninguno de esos métodos fuera viable. Había visto varios ninken del clan Inuzuka. Podían crecer tanto que Ana pudiera montar cualquiera de ellos. «Mírate cómo evitas el tema. Es tan tierno». Amy tenía una sonrisa torcida mientras apoyaba su rostro en sus brazos y lo miraba divertida. «Tengo hambre, así que pidamos algo», dijo Taro, ignorando sus risas mientras recogía el menú. Hicieron pedidos y volvieron a ponerse al día con sus ocupadas vidas. Amy había participado en varias misiones consecutivas en puestos remotos que la llevaron por todo el país del fuego. Ella lo describió como mitad trabajo, mitad viaje y parecía disfrutar del tiempo que pasaba lejos de la aldea. «Conocí al daimyo del fuego», se jactó. «De ninguna manera, ¿en serio? ¿Cómo estuvo eso?», preguntó Taro mientras masticaba los hongos enoki fritos que habían pedido para la mesa. «Fue como encontrarme con el señor Okage.
Quiero decir, sabía que podía dejarlo muy mal parado, pero tenía esa presencia, como si la hubiera entendido, el hombre que tenía frente a mí era el gobernante de una nación entera. Sin embargo, tengo que decir que tenía a esos samuráis con armadura con él, y esos tipos eran serios, se sentían agudos, si sabes a lo que me refiero. No sé qué quieres decir. Te cortarían en un instante si hicieras un movimiento en falso. Estarías muerto, Taro dijo a Amy con simpatía. Quiero decir, no haría un movimiento en falso. A diferencia del ocupado equipo de Amy, el equipo de Ono había entrado en un período de inactividad y se estaba tomando un descanso de las misiones para dedicar un período de tiempo prolongado a entrenar sus habilidades individuales. Izumi ya está entrenando su segundo jutsu de rango B. Es completamente salvaje, dijo Ono. Estaba en el mismo equipo que Uchiha Izumi, quien se había ganado una reputación como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la aldea, distinguiéndose incluso de sus pares Uchiha mayores. Y esa ni siquiera es la parte loca. Es la naturaleza del rango B. No es su afinidad principal. Ella se está preparando para cumplir con el requisito de 2 naturalezas de Jonin. Taro silbó. Estaba claro que el clan Uchiha estaba invirtiendo en Izumi. No estaba ni cerca de ser un jutsu de rango B y no estaba seguro de si tendría suficientes contribuciones para conseguir uno, o si siquiera lo necesitaría. ¿Y qué hay de usted, señorita Chunin? Preguntó Taro mientras se volvía hacia Ana. Será mejor que pague por esta comida. De hecho, quiero una fiesta. Su grupo de la academia había participado en sus primeros exámenes Chunin y regresó con noticias fenomenales. Su grupo había producido 12 equipos, de los cuales solo 4 fueron aceptados por los Jonin. De esos 12, 3 de ellos habían logrado ascender después de los exámenes Chunin. Inuzuka Ana fue uno de ellos. La semana que viene habrá una fiesta, puedes atiborrarte allí, todos los de la clase están invitados, dijo Ana con una sonrisa. A mí me parece bien, dijo Taro. Tanto Amy como Ono habían participado, pero ambas fueron eliminadas después de la segunda ronda. En cuanto a Taro, él ni siquiera había participado porque había logrado entrar en la división de inteligencia y no tenía prisa por arriesgar su vida en los exámenes Chunin. Entonces, ¿cómo es la vida de un Chunin? No lo sé, todavía no ha cambiado nada. Sensei dijo que me pediría que llevara al equipo a una misión de rango C como líder el mes que viene. Eso va a ser emocionante, pero hasta entonces, nada ha cambiado realmente, dijo Ana, encogiéndose de hombros antes de recordar algo. Oh, algo pasó recientemente. Nos reunimos con un viejo shinobi, tan viejo como Lord Tyr. Dijo que era 2 años más joven que él. ¿Está jubilado? Preguntó Ono. En realidad no, él todavía está muy activo en el campo, dijo Ana. Vaya, eso sí que es algo. ¿Es un Jonin? Aquí está lo más sorprendente. Un genin, dijo Ana. Las reacciones eran esperadas porque prácticamente no se conocía a nadie que fuera un genin de la edad del Hokage. La mayoría de los genin e incluso algunos chunin se retiraban a los 40 y no había ninguna razón para que alguien tan viejo como el Hokage estuviera activo en el campo como genin. Si no recuerdo mal, su nombre es Maruoshi Kosuke, dijo Ana, y eso hizo que Taro frunciera el ceño porque sintió que reconocía ese nombre. Ella continuó. El Chunin a cargo del examen quería que lo conociéramos y escucháramos su consejo porque había sido shinobi durante mucho tiempo. De hecho, dijo que el señor Maruoshi sabía más sobre ser un shinobi que el propio Lord Tyr. ¿Qué? ¿Alguien dijo eso? Amy jadeó sorprendida. El tercer Hokage era apodado el dios de los shinobi. Decir que había alguien que sabía más sobre ser un shinobi que el tercer Hokage era una afirmación atrevida. Tenía sentido después de que hablamos con él. Ana asintió profundamente. Aunque solo es un genin, la aldea le pide que lidere equipos en misiones de rango B debido a su gran experiencia de campo y sus capacidades. El señor Maruoshi ha estado en el campo más tiempo que cualquier shinobi vivo. El señor tercero no ha sido un shinobi activo durante décadas, pero el señor Maruoshi ha estado en el campo toda su carrera. Ha completado oficialmente más misiones que cualquier shinobi de la hoja registrado y el Chunin dijo que nadie romperá ese récord en un futuro cercano. Y la forma en que el señor Maruoshi habló sobre ser un shinobi, diré que la afirmación no es una exageración. 2A, reconozco ese nombre. Taro, que había estado sumido en sus pensamientos, tratando de recordarlo, de repente golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a los 3 ninken de Ana, que levantaron la cabeza. Maruoshi Kosuke, sí, ese es el maestro de Takuma. Lo conocí una vez. Es antiguo.
Había conocido a Maruboshi en el hospital el día después del intento de asesinato de Takuma. Maruboshi se había presentado como el antiguo maestro de Takuma. Hablando de Takuma, acabo de recordarlo, dijo Ono mientras chasqueaba los dedos. Los Uchiha lo utilizan para su programa de inducción general. ¿Qué quieres decir? Preguntó Taro. La fuerza de policía militar oculta de la hoja, que solo reclutaba a miembros de los Uchiha y un par de sus clanes aliados, había abierto sus puertas a cualquier shinobi de la hoja interesado en unirse a la fuerza de policía. El programa de inducción general era la forma de postularse y entrar en la fuerza de policía e implicaba cumplir con criterios exigentes y aprobar numerosas pruebas para ver si los solicitantes eran aptos para unirse a la fuerza de policía. Asistí a uno de sus foros de presentación donde nos explicaban por qué deberíamos unirnos a la fuerza de policía, y él fue el mayor ejemplo destacado que utilizaron. Todos eran escépticos de que no ascendieran de rango dentro de la fuerza de policía porque los Uchiha solo promocionan a los suyos, pero utilizaron a Takuma como ejemplo. Se unió a uno de los departamentos más grandes de la fuerza de policía desde el primer día y lanzó y dirigió un nuevo equipo que ahora es un subdepartamento completo. Ono parecía estar impresionado por lo que vio. Estaban tratando de decir que podrían ser como Takuma si se unían a la fuerza policial. Taro se enderezó más orgulloso al oír que elogiaban a su amigo. ¿Sabes? Salió mucho en el periódico por realizar redadas antidrogas. Arisu dijo que era alguien muy importante, dijo Ana, quien era cercano a Fuma Arisu, quien había trabajado estrechamente con Takuma. Quiero decir, ya habíamos hablado de Takuma antes en nuestras reuniones de clase, pero cuando vi a un Uchiha hablando de él con su cara en la pizarra, me di cuenta de que realmente estaba haciendo algo grande, dijo Ono. Takuma era un tema de discusión en las reuniones de clase. Como Arisu trabajaba con él, le contaba todo tipo de historias sobre Takuma, pero mucha gente no la tomaba en serio debido a la reputación de Takuma en la academia y pensaban que solo estaba tratando de entusiasmarlo porque trabajaba para él y no quería que se burlaran de ella porque era la subordinada del último. Taro había intentado apoyar y sostener sus afirmaciones, pero no tenía el prestigio social dentro de la clase como para que alguien realmente lo escuchara. Suspiró. Después de todos estos meses, extrañaba mucho a su amigo. Habían pasado 3 meses desde que había recibido su última carta en la que le decía que no le escribiría durante un tiempo debido a una misión. Se ponía nervioso cada vez que Takuma aparecía en sus pensamientos o en una conversación y deseaba poder regresar a casa sano y salvo lo antes posible. ¿Por qué estabas en un foro de la fuerza policial? Preguntó Ana, confundida. Ono se desplomó en su silla y suspiró. Nuestro sensei no está seguro de si quiere seguir liderando el equipo más allá del año que viene, así que he empezado a buscar opciones sobre lo que debería hacer después de que el equipo se declare inactivo. Los equipos Jonin que se formaban justo después de las graduaciones de la academia tenían una vida de 4 años en los que el Jonin estaba a cargo del desarrollo del Genin, pero después de eso, dependía del Jonin si querían continuar con el equipo y podían disolverlo si no estaban interesados. Su grupo ya había sido Genin durante 3 años y solo quedaba un año antes de que el Jonin pudiera disolver los equipos. No quiero quedarme atrapado en Genin Corp, e Izumi sugirió que investigara sobre la fuerza de policía, así que fui al foro abierto. No sé si entraré, pero está en la lista. Ono se encogió de hombros. Bueno, ya estoy listo, así que no tengo de qué preocuparme. Taro levantó las manos. Estaba en el equipo de análisis y había producido suficiente trabajo como para que no lo despidieran, y lo cual no podía pasar porque su madre le arrancaría la cabeza del cuerpo si perdía el trabajo. Pero es una lástima para ti, sonrió. Hace mucho que no hacemos sparring. Juguemos un par de rounds, dijo Ono e intentó sujetar a Taro con una llave en la cabeza. Quítate de mí. Taro empujó a Ono antes de que sus manos pudieran acercarse a él. Entonces, ¿cómo está? Escuché que lo pasó mal, preguntó Aimi. Taro tomó otra rodaja de hongo frito y estaba disfrutando de su textura crujiente cuando se dio cuenta de que Aimi le estaba hablando. ¿Yo? ¿Qué dijiste? No lo entendí, preguntó. Estoy hablando de Takuma. ¿Ya lo conociste? ¿Cómo está? Preguntó Aimi. Takuma no ha vuelto. ¿De qué estás hablando? Preguntó Taro perplejo. Kameko regresó a casa y dijo que él regresó con ella. Taro quedó completamente desconcertado por las palabras de Aimi y no podía creerle porque habría escuchado de Takuma si hubiera regresado, pero luego se calmó. ¿Cuándo regresaron?
Preguntó, pensando que Takuma debía haber regresado hacía solo 1 o 2 días y estaba descansando. 1 semana entera, 7 días. 5. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.